Abro, Señor, uso mi boca, Señor, usa mi boca para hablar lo que quieras y hágase tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanas, estamos las dos aquí, mi hija y yo, muy agradecidas por esta invitación porque es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad venir delante del pueblo de Dios, venir delante de las naciones, porque en este momento las naciones están representadas entre nosotras. Estaba yo pensando, porque yo pienso en imágenes, una mesa que no tiene fin, y estamos todos sentados en esa mesa como familia de Dios, porque ya estamos participando, saboreando de esa eternidad que vive en nosotros. Porque todos nosotros tenemos doble ciudadanía. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos aquí, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Y en esta mañana el Señor tiene un mensaje específico de parte del Espíritu Santo. El Señor quiere que sepamos quiénes somos nosotros, quiénes somos como iglesia. Somos luz en medio de un mundo turbulento. No ha sido fácil para mí preparar estas notas, porque ya poco a poco les iré explicando. Traté por varias semanas de buscar un tema y el Señor no me dejaba, no se movía el espíritu, la unción en esa búsqueda. Hasta ayer, todo el tiempo, hasta anoche, que el Señor me dio notas para compartir con ustedes. ¿Por qué es que no podemos vivir del maná de ayer? Hay un maná de hoy una palabra que el Señor quiere hablar con nosotros. Ya yo sí estuve hablando un poquito del testimonio de nuestra familia, pero quiero añadir que si yo le fuera a poner un título a este compartir, que puede que sea breve, no sé el tiempo que el Espíritu Santo vaya a tomar, le pusiera como contraviento y marea. Estas palabras el Señor me las habló, me dijo, against all odds. Ahora les voy a explicar. Josie mencionó a mi esposo como padre espiritual. Mi esposo y yo estuvimos ministrando por más de 50 años y él se partió en septiembre. Quiero decirles, voy a tratar de llorar, que me entró un desánimo muy grande y me debilité. Y el Espíritu Santo me dijo, me tienes que buscar. Y yo había dejado de ir a la iglesia porque estaba cuidando a mi esposo. Y mi esposo parte con el Señor y yo le digo a mi hija, vamos a la iglesia, porque el Espíritu Santo tiene algo. Cuando llegamos esa mañana, ya estaba el servicio adelantado y estaban las luces apagadas y estaban predicando de la plataforma la pastora de la iglesia. Y cuando yo entré de allá de la parte de adelante del escenario, la pastora, que no veía porque estaba muy lejos, pero dice, aquella mujer que acaba de entrar
que pase hacia adelante. Y yo pasé. Inmediatamente el Espíritu de Dios habló con fuerza. Perdónenme. Y me dijo, fue en inglés la palabra profética. Against all odds, you will finish the race. Contra viento y marea vas a terminar la carrera. Eso me dio fuerza. Porque cuando el Espíritu Santo nos habla, recibimos fuerza. Necesitamos la comunión con el Espíritu Santo para recibir fuerza, para poder vivir con el oído, oyendo todo el tiempo la dirección que el Señor nos está dando en un mundo que está cambiando, que no podemos negar lo que está alrededor de nosotros, porque hay un shifting, hay un cambio, y tenemos que la iglesia estar oyendo. Por eso es que el Señor en su palabra repite, cuando le habla a las iglesias del Apocalipsis, aquel que tenga oído que oiga, porque no es tener las orejitas nada más para oír en lo natural, pero en lo espiritual necesitamos oír la rema, la palabra del Señor. Pues hay una carrera que todos los que estamos aquí tenemos que correr. Estamos todos en una trayectoria hacia Él, hacia el Señor. Es una trayectoria ascendente. Estamos todos en el mismo camino, unidos por el mismo espíritu, pero a cada uno se le ha dado distintas misiones, distintos dones, distintos talentos. Aquí entre nosotros hay maestros, hay profetas, hay predicadores, hay salmistas. En esta mañana hemos disfrutado de las alabanzas, de todo lo precioso regalo que el Señor nos ha dado. Hay una escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 7, donde dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado mi fe. Así que a cada uno nos ha tocado estar en esa carrera. Hace unos días, hace poco, y creo que ayer fue que mi hija compartió con el grupo de mujeres. Nosotros estamos en un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Victoria. Hemos estado en el ministerio ya por más de 20 años y nos estamos reuniendo todos los sábados desde que comenzó lo de la pandemia. Y mi hija oyó una profecía que yo quisiera un momento que ella la repitiera a ustedes, lo que ella oyó, que la tocó y le impactó grandemente. La profecía venía de un profeta de nombre Bob Jones. Me entró en el feed del internet, cuando uno está en el teléfono, entró con un video de hace muchos años atrás, y la profecía hablaba que Dios quería que en el año 2020 entráramos en descanso, que Dios quería que nos mantuviéramos en su descanso. Después escuché la profecía otra vez hoy por la mañana, y hablaba que el pueblo de Cristo se encontraba como en un tren. Y entonces, ¿cómo se dice? El conductor del tren le da una cápsula, en inglés dice un time capsule, que es donde uno pone como recuerdos de ese año, cosas típicas de ese año, pero esa cápsula estaba cerrada y no tenía permiso de abrirla, pero la tenía en la mano. Y entonces en este tren, él sabía que el tren era la gloria de Dios y que Dios estaba a punto de revelar la gloria de Dios. El pueblo estaba en el tren, pero no era el tiempo. Dios estaba listo, pero el pueblo no. En la profecía, él no entendía por qué no acaba de llegar. Y Dios estaba listo, pero el pueblo no. Porque Dios, en la profecía hablaba que el pueblo todavía no ha entrado completamente en el propósito de Dios.
So, es un llamamiento de entrar en el propósito de cada uno de nosotros para alinearnos, porque ya estamos en camino, Dios está listo, ya estamos en un tiempo crucial. Esa es la profecía, pero que los mantuviésemos sentados, los que estaban sentados en el tren, es porque estaban en su descanso escuchando la voz de Dios y la dirección de Dios. Era la profecía. Pues entonces ella comparte eso ayer, y cuando yo estaba haciendo mis notas anoche, el Señor me recuerda que en el año 2010 el Señor me había dado una visión de un tren, y que de acuerdo a la visión el Señor me dio el Espíritu Santo me inspiró para escribir un libro. No sé si lo pueden ver, pero es un tren. Entonces, el título del libro es La vida, una aventura extraordinaria. Resulta que en este tren vamos todos nosotros, va el pueblo de Dios. Y este tren para en distintas estaciones. Para en la estación de primavera, en la estación de verano, en la estación de otoño y en la estación del invierno. Y según nos bajamos en estas estaciones, cada uno de nosotros va teniendo distintas experiencias. En este tren, el conductor es Jesús. Jesús es el que se ocupa de los pasajeros, de la carga que llevamos con las maletas, etcétera, y es el que se ocupa de ayudar a la gente bajándose en distintas estaciones que hablan del crecimiento y la madurez de todas aquellas personas que tienen un ticket de ida, no de regreso, y que van hacia un lugar que se llama paraíso, donde está la gloria de Dios, y hacia allá va el tren. Y yo me asombré que el Señor me haya dado esta visión. Por cierto, si hay alguno, yo voy a distribuir este libro, si hay alguno que le interesa, no, sin costo ninguno, me llaman a mí, se pueden comunicar conmigo, me mandan su dirección y le envío el libro, porque es un libro que ministra y el Señor me lo dio. Porque la iglesia tiene que crecer. El Señor espera madurez en la iglesia, y de esto habla el libro. El tabernáculo de Moisés, el lugar que Dios había designado para demostrar, para estar en su presencia, su gloria al pueblo. Si verdaderamente la iglesia en este tiempo ha de ser una iglesia poderosa, la iglesia de los últimos tiempos, esa luz, esa vida de Cristo tiene que estar brillando permanentemente en nosotros para alumbrar a este mundo y venga la gran cosecha de almas que está designada de parte del Señor. Y me llama mucho la atención el candelero que está en el tabernáculo. Ese candelero que tenía 7 brazos, ese candelero que tenía 3 brazos a la derecha, otros 3 brazos a la izquierda, y en el centro, representando a Cristo, otro con sus copas. Ahí entraban los sacerdotes a ministrar antes de entrar al lugar santísimo, a recibir esa gloria, la chicana gloria del Señor. Ahí estaba el aceite de la lámpara y el Señor producía esa llama que es permanente. Ese lugar designado que le dio a Moisés el Señor con medidas específicas, instrucciones específicas, a la manera de Dios. Así el pueblo de Dios ha de estar en la presencia de Dios, a la manera de Dios. Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos.
ni los caminos de Él son nuestros caminos, pero sí podemos conocer a Dios a través del Espíritu Santo. Esta mañana alguien dijo, cuando dijeron el nombre de Jesús, amigos de Jesús. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios. Como era amigo Moisés, como eran amigos Abraham, porque el amigo conoce el corazón de Dios. El amigo de Dios conoce que la misericordia de Dios está por encima de sus juicios y pueden cambiar, pueden orar, pueden interceder. Sino que pasó cuando Moisés fue a encontrarse con el Señor y aquel pueblo se descarrió, aquel pueblo hizo un ídolo, un becerro, se pusieron a adorar y a hacer cosas extrañas y Dios tuvo ira y quiso destruir. Y Moisés intercedió, pidió misericordia. Dios hizo lo que tenía que hacer, pero escuchó la voz de la intercesión. Igual en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que el pecado había llegado a los oídos de Dios, el pecado de aquellas ciudades. Y dice que en los tiempos finales, este mundo iba a estar peor que Sodoma y Gomorra. Hay pecado, mucho pecado que ha llegado a los oídos del Señor. Por eso, nosotros como pueblo de Dios necesitamos orar, interceder sin cesar, pidiendo al Señor misericordia y dirección como pueblo de Dios, como amigos de Dios, sabiendo que la misericordia de Dios es grande. Amén. Es importante y yo quisiera, no sé en qué tiempo yo se decidirá orar por las necesidades que haya. Nosotros tenemos también una hermana muy querida del grupo de nosotros, se llama Silma, que tiene cáncer y está recibiendo muchas consecuencias por la quimioterapia y me llamó ayer y tener un tiempo de oración si está bien con ustedes. Así que por eso es que le hemos traído el candelero. El candelero es uno de los muebles que a mí me impacta más. A la entrada del lugar santo hay también un basin. Es como una vasija que está hecha de espejos. Esos espejos fueron donados por las mujeres de la comunidad de aquel tiempo y tenía agua y los sacerdotes se lavaban la cara antes de entrar, se limpiaban antes de entrar al lugar santo. Y a mí me habla el agua de la palabra. Es agua que limpia, es agua que santifica antes de entrar, ¿verdad? Para poder entrar en su presencia. Tenemos que entrar en la palabra que Él nos ha dado. Que esa palabra que oímos no se quede guardada, sino que la podamos digerir y que esa palabra se haga vida en nosotros. Para que esa palabra se pueda hacer vida en nosotros, es que el Señor ha hecho una circuncisión del corazón y nos ha cambiado el corazón. No somos los mismos el día que recibimos al Señor a este día de hoy. Y podemos ver cómo nuestro corazón de piedra ha sido transformado a un corazón de carne, que el Señor puede obrar y trabajar en él, porque necesitamos una verdadera conversión. Porque no basta con haber pasado hacia adelante, haber aceptado al Señor, como todos los hemos hecho. Si no hay un camino que recorrer, un camino para recibir esa palabra, para que esa palabra ya sea parte de nosotros. Por eso es que el Señor dice que ya somos cartas vivas, podemos hablar. Esa palabra puede fluir sin necesidad ni siquiera de tener la Biblia delante, porque ya la palabra está en nosotros. Así que ese es el pueblo de Dios, esos somos nosotros en este momento. Y este es un momento muy crítico en el mundo, porque todo está cambiando. Y nosotros necesitamos buscar dirección de parte del Señor, una dirección de parte del Espíritu Santo. Lo he repetido varias veces porque es como el centro de lo que el Señor
ha puesto en mi corazón. Obviamente que el Señor, cuando habló a las iglesias de Apocalipsis, como Él es el Dios de la eternidad y Él sabe el pasado, presente y futuro, en su tiempo es un Dios eterno, habló de que había problemas en la iglesia y nos advirtió y nos dijo: aquel que tenga oído que oiga. Y mandó mensaje a las 7 iglesias, pero hay 2 iglesias en particular que a mí me llama mucho la atención, que es la iglesia de Laodicea y la iglesia de Filadelfia. Yo no sé si ustedes quieren alguien compartir, para no ser yo la que estoy, alguien quiere compartir el mensaje de Filadelfia y otra que comparta, que pueda leer el mensaje de Laodicea. Apocalipsis 1, Daisy. La Odisea. Dice Apocalipsis 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo sé pues celoso, arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y el otro, De la persona que lea, el de Filadelfia. Amén. Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que te dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén.
el mensaje de la Odisea, hay una palabra que me llamó mucho la atención donde dice arrepentíos. No se oye mucho últimamente el llamado arrepentimiento. Pensamos que nos arrepentimos el día que nosotros recibimos al Señor y sí nos arrepentimos y sí fuimos perdonados. Pero diariamente nosotros podemos haber pensado algo que pudo haber ofendido el corazón de Dios. Y el Señor está muy bien que nosotros vengamos arrepentidos delante del Señor, a pedirle perdón, a pedirle guía. Es un constante comunicarnos con Él, hablar con Él, agradarle al Señor, porque en realidad nosotros queremos, cuando nos encontremos con Él, y todos nos vamos a encontrar con Él, si no es por la edad cronológica, va a ser por el rapto. No sabemos cuándo el Señor, no lo sabemos, cuándo nos va a venir a buscar, pero vamos a estar delante de su presencia. Y qué bueno sería, y eso es lo que desea mi corazón, que el Señor se sonría y me diga, bien hecho, sierva fiel. Y ver su rostro, ver su expresión de alegría, su sonrisa. Así que debemos de vivir una vida de arrepentimiento y una vida de querer agradarle al Señor en todas las cosas. Y la iglesia de Filadelfia, yo diría que esta es la iglesia que el Señor se agrada. Y qué interesante, dice que es pequeña, no parece ser que esta iglesia es muy grande. Porque dice, aunque tiene poca fuerza, me da la impresión que no es una iglesia grande, porque el Señor no tiene números. No es cuestión de números, no es cuestión de que tiene que haber 1 millón de personas o 10 personas. Eso el Señor no cuenta con eso. Él tenía 12 discípulos, 12 escogidos. Así que nosotros, hay grupos pequeños con mucho poder y grupos grandes que necesitan crecer. Así que eso no está como parte de lo que tenemos que estar nosotros involucrados ni pensando que es importante. También el Señor me puso que repasara sobre la parábola de las 10 vírgenes y me dio mucha gracia el otro día porque yo sí se sonrió y me dijo, me dijiste esta frase, yo sé que a ti te gusta mucho la parábola. Lo que ocurre con la parábola de las 10 vírgenes es que hace muchos años, hace tanto como muchos años, que me pareció tan bonita historia. Y en aquel entonces lo veía como un mensaje de los últimos tiempos. Es un mensaje para la iglesia en los últimos tiempos. Y lo hicimos, usamos las artes evangélicas, hicimos muchos dramas, muchas de las hermanas del grupo fueron parte, etcétera. Pero había un común denominador entre todas aquellas que a través del tiempo tomaron parte de la parábola. Y fue cuando la puerta se cerraba. Todas aquellas que participaron en sentirse que la puerta se cerraba y ellas se quedaban fuera, me decían que habían sido impactadas y preocupadas. Y yo creo que sí, que es un factor de preocupación, de pensar que estamos muy bien y que llega el momento y cómo es posible que el Señor nos diga, no te conozco. Yo creo que sí, que tenemos que considerar eso. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y en esto quiero que ustedes tomen parte porque todas ellas parecían igual. Todas ellas habían sido invitadas a la boda y todas ellas llevaban lámparas. Y en algún momento aquellas lámparas estuvieron encendidas. En algún momento aquellas lámparas tuvieron aceite. Pero se demoraba y pasaba el tiempo y el novio no venía y se acostaron a dormir y de pronto dice que a la medianoche era oscuro y también aquí me llama la atención que era de noche. ¿Será
¿Será que será de noche, no precisamente de noche natural, sino un tiempo difícil, un tiempo de caos, cuando llegue ese momento de la llegada del novio? Todas corrieron, pero habían 5 que no se habían preocupado de tener un aceite extra para encender la lámpara, y todas sabemos que se quedaron fuera. Yo tuve un momento que le voy a decir, hace un año, que me invitaron a compartir en un lugar sobre la parábola de la Virgen. Y yo le compartí a ella que yo no me estaba dando cuenta que mi lámpara estaba parpadeando. ¿Sabe lo que es parpadear? Cuando la luz se enciende y se apaga, no está como fija. Porque yo había tenido 3 años de una experiencia muy difícil, como lo que le llaman el caregiver, cuidando a mi esposo, y había tenido que utilizar por fe todo aquello que el Señor me había enseñado, todo aquello que había creído, todas aquellas promesas que yo tenía dentro de mí, pero no tenía tiempo, estaba tan ocupada con él, que yo no tenía tiempo de estar buscando y llenándome de la palabra diaria. Y llegó un momento que me debilité, porque el aceite se puede acabar, puede bajar el volumen de nuestra lámpara, nos podemos debilitar, porque la búsqueda del Señor tiene que ser continua. Todos los días tenemos que estar buscándolo continuamente. Y eso me pasó a mí, pero el Espíritu Santo me lo recordó. Así que esto fue lo que le pasaron a estas vírgenes, que ellas se descuidaron. Y el Señor nos está diciendo que tengamos cuidado. Yo creo que es un llamado de alerta a la iglesia, y que no nos dice que aquel que se crea fuerte, cuidado que no caiga, que no nos creamos que porque llevamos tantos y tantos años en el evangelio y hemos servido al Señor tanto y tanto y tanto, que ya somos, que nada, ya tenemos suficiente luz y ahí nos quedamos. No, tenemos que continuar nuestro camino, nuestra carrera que no es fácil, pero es posible porque la hacemos en el poder de Dios. Pues yo quisiera que